vamos a pensar que en lo que va de este 2021 se han cometido en Córdoba 11 femicidios a causa de la violencia machista. Para hablar sobre este tema tan interesante y que duele tantísimo, hemos invitado a referentes de este tema. En primera instancia, nuestra compañera de los SRT, Mónica Reviglio, gracias por venir. Hola, ¿cómo estás? La tenemos también a Glenda Gense, gracias, de un centro de salud municipal que tenía estrecho vínculo con una víctima de violencia de género. Y además la tenemos a Carolina Allende, presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Muchísimas gracias por venir y a partir de este informe introductorio, ¿cuál es la primera mirada que plantean al respecto? Hay números, hay expresiones comunes en los distintos casos y el flagelo que no se resuelve. Moni. Y sí, mira, pasa el tiempo y lamentablemente sigue habiendo femicidios a pesar de, digamos, de que ya se conoce, ¿no? Se conoce absolutamente todo lo que significa. Prácticamente desde el año 2009, 2008 estamos trabajando con este tema para visibilizarlo. Hay leyes, tenemos las mejores leyes del mundo, siempre yo digo, ¿no? Tenemos las mejores leyes del mundo realmente, pero algo está pasando que no podemos llegar a implementarlas porque siguen sucediendo los casos. A mí no me gusta hablar de números. ¿Por qué? Porque si no empezamos a comparar si un año hubo más, otro año hubo menos, y realmente mientras maten una sola mujer el tema acá no está solucionado. Hay muchísimo para, digamos, para poder luchar y para poder pelear y para poder darle, digamos, una solución a este tema que no pasa por otra cosa que por un cambio social, por un cambio del chip social que tenemos y que lamentablemente en donde la mujer es una parte y el varón es otra. Porque el varón sí toma las decisiones que está tomando y si no ve que tiene que cambiar, ¿qué pasa con el varón? ¿Termina muerto o termina de por vida en la cárcel? Entonces, evidentemente tenemos que proteger a esta mujer y tenemos que ver qué es lo que está pasando con los varones acá en la Argentina, ¿no? Glenda, se te nota muy conmovida, ¿no? Esta semana ha sido una semana muy dolorosa para Córdoba. En 48 horas cronicamos 2 femicidios, características similares, hijos que quedan en el camino. Y en tu caso particular conocías a Silvana, nos vamos al Almirante Brown este fin de semana. Recién Mónica decía, o detenidos o muertos. Resuelven quitarse la vida, ¿no? Así es, y quedan 2 jóvenes hijas que quedan sin su madre y sin su padre en una situación crítica, y sí, estamos conmovidos estamos todo el equipo de salud, porque a Silvana la conocemos de hace muchos años, que consultaba por diversas causas, pero siempre terminábamos en la misma charla, que era las situaciones de violencia que sufría, y hacía un año había podido, después de un largo proceso, separarse, tener una vida autónoma económicamente, y bueno, por circunstancias que tuvieron que ver con un accidente de la pareja, etcétera. De querer asistirlo, ¿no? Sí, porque además que era muy solidaria en general, también es cierto que pesa sobre las espaldas de las mujeres este tema del cuidado. Y no era fácil, la última consulta que vino a plantear la situación y le dijimos, no, vas a volver, etcétera. Bueno, pero no lo voy a dejar tirado, hace 30 años que estoy, es el padre de mis hijas. Bueno, hay una presión alrededor de eso y también quiero rescatar que los equipos de salud que estamos en el territorio hacemos esfuerzos enormes por abordar estas situaciones, pero no alcanza con lo que estamos haciendo y necesitamos que en los territorios donde las mujeres transcurren sus vidas, donde viven estas situaciones de violencia, existan equipos técnicos que puedan abordar la complejidad de esta situación. Estamos pidiendo que se descentralice el polo de la mujer. En nuestra zona tienen que recorrer 10 kilómetros para llegar al polo. En las situaciones que para poder decidirse muchas veces pasan años hasta que una mujer decide denunciar, hacer pública su situación, y el polo está desbordado, muchas veces tienen que esperar un montón de horas y además hay que decir que los equipos de atención primaria de la salud, nosotros estamos en un centro de salud de los 100 que hay en nuestra ciudad, en nuestra zona hay 17 centros, 3 psicólogos en los 17 centros y 2 trabajadoras sociales.
Entonces, esto es, el poder abordar la complejidad con la realidad que tenemos es muy difícil. Y esa complejidad debe abordarse con equipos técnicos interdisciplinarios, ¿no? Y en este trabajo, para combatir esta violencia de género, para dejar de cronicar femicidios, está la mirada de la comunicación, para visibilizar estas situaciones, concientizar, enseñar. Está la parte médica con educación sexual también, que hace poquito con esta licitación de los peines de madera quedó una cuestión banal. Pero ¿cuánto falta con respecto a esta educación sexual? ¿Cuánto falta conocer para cuidarse, respetarse? Claro, porque hay una ley que no se implementa. Y enseñarle también al hombre. Y por otro lado pensaba, ¿cómo es el trabajo de los trabajadores sociales, ¿no? Para detectar, acompañar y ser parte de la contención, ser parte del acompañamiento, Caro? Sí, trabajo social aborda las situaciones desde distintos lugares y en distintos momentos de este proceso, porque lo tenemos que ver así como un proceso y como un proceso social. Recién Mónica decía qué pasa con los varones. Es una sociedad violenta, es una sociedad machista, donde se transmite esta forma de ser, de hacer y de relacionarse. Y trabajo social deberíamos estar en los territorios donde transcurre la vida misma de las familias, y cuando estamos, como decía Glenda recién, por ejemplo, en el municipio de Córdoba, 100 centros de salud, de los 100 solamente 12 tienen trabajadoras sociales, en la zona de ella 2 solamente. Y equipos completos, porque tenemos que abordarlo no solamente desde trabajo social, sino también de psicología, medicina, comunicación, desde todos los ámbitos y de una manera integral. Y muchas veces nosotros decimos que trabajamos en promoción, prevención de violencias, desde una manera, desde la atención primaria, por ejemplo, en grupos de mujeres, en grupos de jóvenes, en educación, en articulación para implementar la educación sexual integral, porque esta no es solamente una tarea de un sector, no es de educación, es de educación, de salud, de hábitat. Nosotros claro, muchas veces se plantean una sola mirada, ¿no? ¿Había denunciado o no había denunciado? Y si denunció, ¿quién acompañó ese proceso para que sea efectiva la situación? Y una vez que se rompe esa pareja, que la mujer decide alejarse, ¿quién está acompañando, como hicieron ustedes en este centro? Y a veces me da la sensación de que se subestima, porque recién lo decías, ¿cómo? El padre de mis hijas, esto en Almirante Brown. Después, con respecto al femicidio de Karen, también es como que uno nunca piensa que se van a convertir en asesinos hasta que lo hacen, ¿no? Menos en el interior. En el interior directamente, a pesar que hay muchas organizaciones sociales trabajando, que hay que realmente sacarse el sombrero de todas las ONG que trabajan, pero realmente le ponen todo, estudian, se capacitan, pero son organizaciones, digamos, de un grupo de mujeres que a veces no pueden con un pueblo que las mira raro, que los hombres no quieren saber nada, que inclusive las expulsan. Y el trabajo de ellas realmente es de hormiga, y evidentemente así nunca como Río Primero, que todo el mundo sabía que lo que estaba pasando y nadie con respecto a eso, Moni, ¿no? Claro, todo el mundo sabía. Claro. También no terminamos de aprender que esta situación no es del ámbito privado. Si todo el mundo sabía, yo escuchaba amigas de Karen que decían, ¿por qué no denuncié? Tengo cargo de conciencia. Hay que denunciar. Claro. No hay que pensar que es una situación de esas dos personas y nada más. Se puede hacer anónimamente. Sí, claro. Además, nosotras estamos participando con un grupo de organizaciones exigiendo, pidiendo la declaración de la emergencia en violencia, que tiene que ver con tomar medidas concretas, porque sí estamos en emergencia, porque queremos frenar no solo los femicidios, queremos frenar la violencia machista, que digo esto, es de a cientos, de a miles en nuestras comunidades, y se vienen formando, como bien decía Moni, promotoras durante la pandemia, donde se agudizó la situación para muchas mujeres porque han transcurrido el confinamiento con los violentos, y por lo tanto, bueno, ya se conocen los números, se han aumentado enormemente la cantidad de denuncias y reclamos en el polo, pero necesitamos también
Por un lado, la organización que desarrollamos las mujeres, las organizaciones sociales, las promotoras en los territorios que acompañen, que son mujeres, amigas, compañeras que se forman y acompañan esa situación, pero también necesitamos que el Estado dé una señal, no solo en los equipos técnicos que tiene que ver con el acompañamiento, sino también es simbólico. Yo lo que quiero decir, es importantísimo que el polo esté en el barrio. Salir. Porque entonces vos tenés un lugar donde está más cerca, más accesible, y para las mujeres y para la comunidad en general se entiende entonces que es de conjunto la lucha. Aparte el tema de la denuncia es todo un tema. No es que uno dice, bueno, denuncio, es todo un proceso, es todo un animarse. Y si además de todo ese proceso, que suele ser extenso, hay que trabajar mucho, hay que hacer todo un trámite más para ir al lugar, sería genial que salgan efectivamente. Claro, y además, muchas veces están esperando en el polo para hacer la denuncia, porque hay un desborde real, y mientras esperan, los hijos, el papi, pobre, qué sé yo, se arrepienten y vuelven, porque es un camino... complejo. Los que trabajamos con las situaciones de violencia sabemos que es complejo, que es con idas y vueltas, que no es lineal, que a veces diste 5 pasos y volviste 3.